se nos pide que determinemos la ecuación de la función lineal que tiene una pendiente de 3, 4 negativa, y pasa por el punto de la coma negativa 3, 12. Se nos pide que escribamos la ecuación en forma de pendiente e intersección, o la forma y es igual a mx más b, y luego grafica la línea. Entonces sabemos si queremos la ecuación de línea en forma de pendiente e intersección, o la forma y es igual a mx más b. Debemos determinar la pendiente, que es igual al cambio de y dividido por el cambio de x, a menudo referido como el aumento a lo largo de la carrera. Y también necesitamos saber la intersección vertical, o interceptar, que es b. Bueno, observe cómo se nos da la pendiente del 3, 4 negativo, que voy a escribir como 3 negativos sobre 4 positivos. Entonces, antes de encontrar la intersección vertical algebraicamente, grafiquemos nuestra línea en este graficador, y veamos si podemos determinar la intersección vertical, o la intersección y, gráficamente. Entonces iremos a nuestro grafer vivo. Entonces, primero queremos seleccionar una herramienta de línea a continuación, y ahora haremos clic en el punto negativo 3,12, que está aquí. Observe cómo aparece una línea. Y ahora, dado que la pendiente es negativa 3 sobre positivo 4, el cambio de y es negativo 3 cuando el cambio de x es positivo 4. Entonces, a partir de este punto, bajaremos 3 unidades porque el cambio de y es negativo 3, y vamos a la derecha 4 unidades, porque el cambio de x es positivo 4. Y haremos clic. Y observe cómo aparece la línea, observe cómo la intersección vertical parece estar muy cerca de 10, pero no exactamente 10. Por lo tanto, no podremos determinar la intersección vertical gráficamente en esta pregunta. Volvamos este gráfico a nuestra presentación y demostremos algo de trabajo. Y nuevamente, parece que la intersección vertical o la intersección y está muy cerca de 10, pero no exactamente 10. Así que busquemos nuestra intersección vertical algebraicamente para verificar esto. Hay un par de formas de hacer esto. Podríamos usar la forma punto pendiente de la ecuación lineal y luego resolver para y, pero sigamos con la forma pendiente intersección. Como sabemos que la pendiente es igual a 3, 4 negativa, sabemos que nuestra ecuación debe tener la forma de, y es igual a 3, 4x más b negativa. Y ahora, a partir de aquí, también sabemos que nuestra línea contiene el punto negativo 3,12, y este punto está en la línea y, por lo tanto, debe satisfacer la ecuación. Entonces, para encontrar el valor de b, la intersección vertical, sustituiremos x negativo por 3, 12 positivo por y luego resolveremos por b. Entonces eso nos daría la ecuación 12 es igual a 3, 4 negativo veces negativo 3, que escribiré como negativo 3 sobre 1, y luego más b. Entonces tenemos 12 iguales. Nada se simplifica aquí, entonces tenemos más 9, 4. Más b. Y ahora para resolver b, necesitamos restar 9, 4 en ambos lados. Entonces tenemos 12, o 12 sobre 1, menos 9, 4 es igual a b. Al fijar un denominador común de 4, multiplicaríamos 12 sobre 1 por 4 sobre 4. Observe que b, la intersección vertical, es igual a 48, 4 menos 9, 4, que es 39, 4. Observe cómo nuestra intersección vertical no es 10, es 39, 4, que en realidad es 9, 3, 4. Pero seguiremos adelante y dejaremos b en forma de una fracción impropia de 39, 4. Lo que significa que la ecuación de nuestra línea en forma pendiente intersección es y es igual a negativo 3, 4x. Más 39, 4. Espero que hayas encontrado esto útil.